Tenía 65 años y él apenas 25. Podría haber sido mi hijo, pero esa tarde algo cambió. Me duchaba con la puerta intencionalmente abierta, dejando que el vapor llenara el pasillo. Sabía que él estaba cerca, que podía pasar en cualquier momento. Y pasó. Lo vi de reojo, quieto, mirando. Sus ojos recorrieron mi cuerpo desnudo, cada curva, cada gota que resbalaba por mi piel. No dijo nada. Solo se quedó ahí, respirando entrecortado, atrapado en el reflejo prohibido. Yo, en silencio, seguí acariciándome bajo el agua, fingiendo que no lo había visto. Pero por dentro, ardía. En ese instante, entendí que ya no era solo el joven inquilino. Era el hombre que empezaba a despertar algo en mí que creía muerto desde hace décadas. Madrid siempre había sido una ciudad ruidosa, llena de historias que se cruzan sin tocarse. Yo llevaba más de 20 años viviendo sola, en el mismo piso amplio de Chamberí, uno de esos barrios que conservan la elegancia antigua. Era profesora jubilada desde hacía poco, y mi vida transcurría entre lecturas, cafés con amigas y largos paseos sin prisa. Un día cualquiera, en la cafetería donde solíamos reunirnos mis compañeras y yo, escuché una conversación que no pude ignorar. Marta, una de las profesoras aún en activo, hablaba de un chico joven, recién llegado a la ciudad. Decían que buscaba desesperadamente un alquiler barato mientras intentaba estudiar y encontrar un trabajo. Me llamó la atención la forma en que lo describían. Educado, tranquilo, de buena presencia. «Es una pena, pobre chaval», decía Marta. «En Madrid todo está carísimo y parece que no conoce a nadie». En ese momento sentí algo que no había sentido en años. Una mezcla de curiosidad y, no sé, una extraña necesidad de ayudar. Quizá porque yo misma sabía lo que era llegar sin nada, o porque desde que enviudé había vivido en un silencio demasiado largo. Pedí su número. Marta me lo dio con una sonrisa. «Seguro que te cae bien, se llama Daniel». Aquella tarde lo llamé. Su voz sonaba joven, suave, algo nerviosa. Quedamos en vernos en una cafetería cercana. Quería conocerlo, antes de decidir si le ofrecía la habitación que tenía vacía. Cuando lo vi entrar, entendí por qué todos hablaban de él. Alto, moreno, con una mirada limpia, como quien aún conserva la esperanza de que la vida le sonría. Vestía sencillo, pero había algo en su postura que reflejaba respeto y educación. «¿Usted es la profesora Elena?», preguntó, con un leve acento que no pude identificar. «Sí, Daniel. Siéntate, por favor». Charlamos largo rato. Me contó que había llegado de una ciudad pequeña para estudiar diseño gráfico, pero mientras tanto necesitaba trabajar. Tenía algunos ahorros, pero no muchos. Su voz transmitía sinceridad, y cada palabra confirmaba lo que había escuchado de él. Yo no solía alquilar aquella habitación. La tenía como cuarto de huéspedes, pero casi siempre estaba vacía. Sin embargo, había algo en su historia, y también, si soy honesta, algo en él que me hizo tomar una decisión impulsiva. «Tengo una habitación libre», le dije finalmente. «Está en una buena zona, cerca del metro. Es tranquila y... bueno, no pensaba alquilarla, pero puedo hacerlo por ti». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? Pero... seguro es cara». Negué con la cabeza. «No te preocupes por eso. Solo te cobraré 100 euros al mes. No busco ganar dinero contigo». Se quedó callado unos segundos, como si no pudiera creerlo. «Gracias. De verdad, gracias. No sabe cuánto me ayuda esto». Lo observé mientras hablaba. Había algo en su sonrisa que me conmovía. Quizá fue, en ese instante, cuando algo empezó a cambiar en mí, aunque todavía no lo entendía. Al día siguiente se mudó. Trajo pocas cosas. Una maleta, una mochila y un cuaderno lleno de dibujos. Desde el primer momento, se mostró educado y respetuoso, siempre ofreciéndose a ayudarme en lo que hiciera falta. Pero también noté algo más. Cada vez que hablábamos, su mirada se desviaba, casi sin querer, hacia mi pecho. Era un gesto fugaz, tímido, pero lo suficiente para que yo lo notara. No me molestaba. De hecho, me sorprendía. Era la primera vez, en años, que alguien me miraba de esa forma, y sin saberlo, con su sola presencia, Daniel había encendido una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada.
Los primeros días fueron tranquilos. Daniel salía temprano a recorrer la ciudad en busca de trabajo y volvía entrada la tarde. Yo lo esperaba con la mesa puesta, porque aunque no se lo pedí, siempre se ofrecía a cenar conmigo. «No quiero que se moleste, profesora», decía con esa amabilidad que desarmaba cualquier distancia. «No es molestia, Daniel. Además, me gusta tener compañía», respondía sonriendo. Así empezaron las pequeñas rutinas, las charlas después de la cena, mientras él me contaba sus avances, sus entrevistas fallidas, los lugares que visitaba. A veces se quedaba dibujando en su cuaderno, concentrado, y yo lo observaba en silencio desde el sillón. Pero también empezaron los gestos que no se podían ignorar. Sus ojos, que a veces se perdían un segundo más de lo normal en mis piernas cuando llevaba falda. Su respiración, apenas perceptible, que cambiaba cuando me agachaba a recoger algo. Y mi propia reacción, porque aunque yo misma no quería aceptarlo, me gustaba sentirme observada. Tenía 65 años, pero siempre me había cuidado. Mi cuerpo conservaba sus curvas, mis pechos seguían firmes, y aunque las arrugas contaban mi historia, aún despertaba miradas. Con él era diferente. No era un simple halago de cortesía, era deseo contenido. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, noté cómo sus manos se tensaban al verme acercar. Llevaba un vestido sencillo, algo ajustado, y su mirada se quedó fija sin que pudiera disimularlo. «¿Está bien?», pregunté, fingiendo inocencia. «Sí, claro, perdón. Me distraje», dijo, sonrojándose. Aquella noche me quedé pensando en lo que estaba ocurriendo. Había pasado tanto tiempo sin sentir la presencia masculina en mi vida. Desde que enviudé a los 40, nunca más estuve con nadie. Y ahora, de pronto, un joven de 25 años despertaba en mí algo que creí dormido para siempre. La chispa creció días después, cuando ocurrió algo inesperado. Daniel se duchaba por la mañana antes de salir. Siempre cerraba la puerta, pero aquella vez no lo hizo bien, tal vez por descuido. Yo iba pasando por el pasillo cuando escuché el agua. La puerta estaba entreabierta, y sin querer, mi mirada se desvió. Lo vi. De espaldas primero, su cuerpo joven, esculpido, firme. Pero luego se giró ligeramente y vi más. Lo vi tocarse, cerrar los ojos, como perdido en sus propios pensamientos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Quise apartarme, pero no pude. Me quedé mirando, inmóvil, en silencio, hasta que terminó. Cuando me di cuenta de lo que acababa de hacer, sentí una mezcla de vergüenza y excitación. Me refugié en mi habitación, respirando rápido. No recordaba la última vez que algo me había provocado así. Aquella imagen no se me borró, se quedó grabada en mi mente. Y lo peor, o lo mejor, es que encendió un deseo que no sabía que aún existía. Desde ese momento todo cambió. La próxima vez sería yo quien dejaría la puerta abierta. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlo en la ducha, con el agua resbalando por su cuerpo, sus manos explorándose, su expresión de placer inconsciente. Era como si mi mente, después de años de silencio, se hubiese despertado de golpe. Al día siguiente, me miré al espejo más tiempo del habitual. Me arreglé con cuidado, como no lo hacía desde hacía décadas. Me perfumé levemente, dejando un rastro dulce, y tomé una decisión que ni yo misma imaginé que sería capaz de tomar. Quería probarlo. Quería ver si él reaccionaría como yo, si se atrevería a mirarme. Esa tarde esperé a que llegara de sus gestiones. Fingí naturalidad mientras cenábamos juntos, conversando de banalidades. Él estaba algo cansado, pero sus ojos brillaban igual cada vez que me miraba. Entonces, después de la cena, dije con voz tranquila: «Voy a darme una ducha. Hoy ha sido un día largo». Lo vi asentir, sin sospechar nada. Caminé despacio hacia el baño, cerré la puerta, pero no del todo. La dejé entreabierta. Me desnudé lentamente, consciente de cada movimiento. Cuando abrí la ducha y el agua tibia empezó a caer sobre mi piel, sentí un cosquilleo en el estómago. Y entonces ocurrió. En el reflejo del espejo del baño, vi su silueta asomarse apenas desde el pasillo. Creyó que no lo notaba, pero estaba ahí, quieto, mirando. Yo pasé las manos por mi cuello,
por mis pechos, bajando suavemente. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro deliberado. Sabía que me estaba mirando. Sabía que sus pupilas estaban fijas en mí, en mi piel desnuda, en cada curva que el agua resaltaba. Y por primera vez en tantos años me sentí deseada, viva. No dije nada. Fingí que no lo había visto. Seguí con mi ducha, saboreando esa mezcla de pudor y atrevimiento. Cuando salí, ya no estaba en el pasillo. Se había ido a su habitación, seguramente con el corazón acelerado, igual que el mío. Aquella noche, en mi cama, pensé en lo que acababa de pasar. Había cruzado un límite, y no podía dar marcha atrás. Sabía que tarde o temprano, aquello nos llevaría a algo más, y yo no iba a detenerlo. A la mañana siguiente, todo parecía igual, pero no lo era. Lo encontré en la cocina, preparando café. Me saludó con su sonrisa habitual, pero sus ojos no podían esconderlo. Había algo diferente en su forma de mirarme, algo que no estaba ahí antes. No era solo respeto o amabilidad, era deseo, puro y claro, aunque intentara disimularlo. Yo también me sentía distinta. Caminé hacia la mesa con calma, con un leve balanceo de caderas que no había usado en años. Cuando pasé cerca de él, sentí su respiración detenerse un instante. Me incliné para tomar una taza del estante y pude notar cómo su mirada descendía sin remedio hacia mi escote. ¿Dormiste bien?, le pregunté con voz suave, casi susurrada. Sí, claro, respondió, pero su tono estaba entrecortado. Me serví el café y me senté frente a él. Lo observé mientras bebía, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, ambos sabíamos que sí. Había visto mi cuerpo desnudo, había imaginado cosas, y yo había querido que lo hiciera. Los días siguientes estuvieron llenos de esa tensión. Miradas que se cruzaban demasiado tiempo, silencios incómodos, suspiros, un roce accidental de manos al pasar por el pasillo, y cada vez que lo veía, no podía evitar recordar su silueta detrás de la puerta del baño. Una noche, mientras cenábamos, la conversación se volvió más personal. Me contó sobre su vida antes de venir a Madrid, sus sueños, sus miedos. Me conmovió su sinceridad. Era joven, sí, pero también había en él una madurez que me hacía olvidar los 40 años que nos separaban. En un momento se quedó callado. Sus ojos se clavaron en los míos y dijo, con voz baja: «Usted es muy especial». Mi corazón dio un vuelco. Intenté sonreír, como si no entendiera el doble sentido, pero lo sentí. Había dado el primer paso hacia algo más. Aquella noche no pude dormir. Sabía que estábamos en un punto sin retorno, que pronto, muy pronto, uno de los dos cruzaría definitivamente la línea. Y en el fondo, yo ya lo deseaba. Era tarde. Ya había terminado de corregir unos exámenes y me quedé en la sala de estar leyendo, envuelta en una bata ligera. No esperaba verlo despierto, pero escuché sus pasos en el pasillo. Se asomó con una expresión de sorpresa. ¿Aún no duerme?, preguntó con esa voz suave que ya empezaba a confundirme. No, tenía insomnio. ¿Y tú? No podía concentrarme en estudiar. Necesitaba despejarme un poco. Lo invité a sentarse. Él dudó apenas un segundo y se acomodó en el sillón frente a mí. Su mirada se desvió un instante hacia mis piernas, apenas visibles entre la bata, y noté cómo tragó saliva. Esa mirada me encendió más de lo que debería. Hablamos en voz baja, como si la noche misma nos obligara a confesar cosas que no diríamos de día. Me contó que a veces se sentía perdido, que no estaba seguro de nada. Yo le hablé de mi soledad, de lo difícil que había sido mi vida después de la muerte de mi marido. Era como si cada palabra nos acercara un paso más. En un momento, me incliné para tomar el libro que había dejado en la mesita, y mi bata se abrió un poco. Su mirada quedó atrapada en mi escote. Intentó apartar los ojos, pero fue inútil. Se sonrojó. «Perdón, no quise», murmuró. Lo interrumpí con una leve sonrisa. «No pasa nada», dije, con un tono que sonó más cómplice que casual. Se hizo un silencio extraño, espeso. Sentía como mi corazón latía desbocado. Él respiraba más rápido. Yo sabía que debía detener esto, pero no podía. Me gustaba cómo me miraba,
como si de pronto volviera a ser una mujer deseada. De pronto se levantó, dio un paso hacia mí, inseguro. «Señora, ¿yo?», empezó a decir, pero las palabras se le quedaron en los labios. Lo miré fijamente sin moverme, sin decir nada. Sabía que cualquier gesto de mi parte lo decidiría todo. Y entonces, en ese instante cargado de tensión, su mano rozó la mía, apenas un toque, como pidiendo permiso. No la aparté. Fue ahí, en ese silencio, donde supe que lo inevitable ya había comenzado. No dormí en toda la noche. Después de aquel instante en el que su mano rozó la mía, todo cambió. No había un beso todavía, ni una caricia más allá de lo permitido, pero algo dentro de mí ardía. Me sentía viva de nuevo. Y eso era peligroso. Al día siguiente, preparé el desayuno como siempre, intentando comportarme con normalidad, pero cuando él entró en la cocina, su mirada fue distinta. No era el chico tímido del primer día. Había algo nuevo en sus ojos. Deseo. «Buenos días», me dijo, con una sonrisa que parecía esconder algo. «Buenos días», contesté, intentando que mi voz sonara natural. Se sentó frente a mí, tomó la taza de café y mientras bebía, sus ojos se posaron en mis manos, en mis labios, en cada detalle que antes ignoraba. Yo sentía ese calor subir por mi cuerpo. Era como si cada mirada suya acariciara mi piel. Mientras recogía los platos, pasé a su lado y sin querer, nuestras manos volvieron a rozarse. Fue un contacto mínimo, pero ambos nos detuvimos. Sentí cómo su respiración se volvió más profunda. «Señora», susurró él. «Llámame Elena», le dije sin pensarlo, mirándolo directo a los ojos. El silencio fue tan denso que podía escucharse el latido de nuestros corazones. Entonces, con un movimiento lento, como temiendo que lo rechazara, llevó su mano a mi brazo, apenas un toque suave. No lo aparté. Me acarició con una delicadeza que no esperaba de alguien tan joven. Fue un año ligero, pero mi piel se estremeció. Sentí que todo mi cuerpo despertaba, que después de tantos años volvía a sentirme deseada. En ese instante, una taza resbaló de mis manos y cayó al suelo, rompiendo el momento. Él dio un paso atrás nervioso. «Perdón, yo no quería incomodarla», dijo con voz temblorosa. Respiré hondo, intentando calmarme. «No me incomodas», le respondí en un susurro. Se miró los zapatos, confundido, y entonces, sin decir nada más, salió de la cocina. Me quedé sola, con el corazón acelerado, sabiendo que ese era solo el principio. Aquella tarde me quedé pensando en todo lo ocurrido. Él estaba cada vez más cerca, más atento, más atrevido. Yo también lo estaba. Lo notaba en mi respiración cada vez que lo veía, en cómo mi cuerpo reaccionaba aunque mi mente intentara negarlo. Decidí dar un paso más. Fue casi un juego, una prueba. Dejé la puerta del baño entreabierta. Nunca lo hacía, pero esta vez, mientras me quitaba la ropa, la miré, abierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que si pasaba por el pasillo, pudiera verme. El agua comenzó a caer sobre mi piel. Cerré los ojos y dejé que el vapor me envolviera. Mis manos recorrieron mi cuerpo con lentitud, no solo para lavarme, sino para sentirme viva. Y entonces lo escuché. Un paso suave, otro. Sabía que era él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía delatarme. Me giré apenas, lo suficiente para que, desde la rendija, pudiera verme claramente. No dije nada. Solo continué acariciando mi piel, dejando que el agua resbalara por mis curvas. Por un instante hubo silencio absoluto, pero lo sentí. Sabía que estaba ahí. Su respiración, contenida, lo delataba. Abrí los ojos y miré de reojo. Sí, estaba mirando. Sus ojos brillaban, hipnotizados. Se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse ni un centímetro más. Una sonrisa muy tenue apareció en mis labios. No lo rechacé, no lo detuve. Lo permití. Seguí mi baño como si nada, pero cada movimiento mío era más lento, más provocador. Mi mano bajó un poco más de lo necesario. Mi cuerpo se arqueó como si respondiera a un deseo secreto, y su mirada,
Oh, podía sentirla quemándome. Después de unos segundos eternos, escuché cómo se alejaba despacio, intentando no hacer ruido. Salí de la ducha con el pulso acelerado. Había cruzado una línea invisible. Sabía que ya nada sería igual. Me miré al espejo. Mis mejillas estaban encendidas. Había deseado que me mirara, y lo había hecho. La casa estaba en silencio aquella noche. Habíamos cenado juntos, algo sencillo, casi como siempre. Pero yo notaba algo diferente en su mirada. Una inquietud, un brillo que antes no estaba tan marcado. Me senté en el sofá con una copa de vino, intentando disimular la tensión. Él apareció en la puerta del salón, como dudando si entrar o no. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó con una voz baja, casi temerosa. Asentí. Se acomodó a mi lado, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas nerviosas. «Hoy», dijo de pronto, pero se detuvo. «¿Hoy qué?», pregunté, mirándolo con calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Respiró hondo, como si juntara coraje, y entonces me miró directo a los ojos. «Hoy te vi». Me quedé inmóvil. No hizo falta que dijera más. Sabía perfectamente a qué se refería. «Te vi en el baño», añadió, con voz temblorosa. No fue mi intención, pero no pude apartar la mirada. Hubo un silencio denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Podría haber fingido sorpresa, podría haberlo reprendido, pero no lo hice. «Lo sé», respondí, con una calma que lo desarmó. «Yo también te vi». Su respiración se entrecortó. En sus ojos se mezclaba el deseo y la culpa. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó al fin, casi en un susurro. Me incliné apenas hacia él. Podía oler su perfume, sentir su nerviosismo. «¿Y qué piensas exactamente?», pregunté, con un leve tono de reto. Él tragó saliva. «Que eres hermosa, que desde que llegué no puedo dejar de mirarte, que cada vez que paso cerca de ti me vuelvo loco». Una parte de mí quería detenerlo, recordarle la diferencia de edad, lo inapropiado de todo aquello. Pero la otra quería escucharlo más. «¿Y si te dijera que yo también te he estado mirando?», solté al fin, dejando escapar aquello que me quemaba por dentro. Sus ojos se agrandaron, y en ese instante, la barrera invisible que nos separaba comenzó a desvanecerse. No nos besamos todavía, pero la tensión era tan intensa que parecía un imán inevitable. Era sábado por la mañana, el sol entraba tímido por las cortinas del salón, iluminando suavemente los muebles. Yo estaba preparando café cuando escuché sus pasos. Venía descalzo, con una camiseta ligera y el pelo despeinado. Tenía esa mezcla de inocencia y juventud que me hacía sentir extrañamente viva. «¿Te preparo una taza?», le pregunté, intentando sonar natural. «Sí, gracias», respondió, acercándose al mostrador. Se apoyó en la encimera, tan cerca que su brazo casi rozaba el mío. Había algo en su forma de mirarme, una chispa contenida, un impulso que él mismo parecía no saber controlar. Yo removía lentamente el azúcar en la taza, fingiendo calma, pero sentía cada centímetro de su proximidad. En un descuido, mi mano se movió demasiado rápido y la cucharita resbaló, cayendo al suelo. Me agaché a recogerla, y él también. Nuestras manos se tocaron al mismo tiempo, apenas un roce, pero fue como si una corriente eléctrica me atravesara el cuerpo. Me quedé mirándolo, agachados los dos, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. Sus labios, apenas entreabiertos. Sus ojos, oscuros, cargados de algo que ya no era solo curiosidad. Nos incorporamos casi al mismo tiempo, pero esta vez no aparté la vista. Él tampoco. «Esto no está bien», murmuré, aunque mi voz no tenía fuerza. «No», dijo él, acercándose apenas un poco más. «Pero tampoco puedo evitarlo». Sentí su mano rozar suavemente la mía, esta vez de forma deliberada, y no la retiré. Era solo un contacto mínimo, pero en ese gesto había más deseo reprimido que en cualquier palabra. «Tienes que irte a clase», dije, intentando cortar el momento. «Sí», respondió, pero no se movió. Se quedó mirándome, con esa mezcla de respeto y anhelo que me desarmaba. Finalmente,
Di un paso atrás, como quien huye de algo demasiado peligroso. Pero la semilla ya estaba plantada, y ambos lo sabíamos. Esa noche, en mi habitación, no pude dormir. Recordaba su mirada, su respiración tan cerca, y la sensación de su mano tocando la mía. El domingo por la tarde, la casa estaba en completo silencio. Él había salido a hacer unas compras, y yo me quedé leyendo en el salón. Intentaba concentrarme, pero mi mente volvía una y otra vez al instante en que nuestras manos se rozaron en la cocina. Me sentía ridícula, como una adolescente atrapada en un juego peligroso. Cuando escuché la puerta abrirse, mi corazón dio un salto. Lo vi entrar con una pequeña bolsa y una expresión relajada. «He comprado unas cosas para la semana», dijo, con su sonrisa amable. «Gracias. Eres muy atento», respondí, intentando sonar tranquila. Se acercó y dejó la bolsa sobre la mesa. Nuestras miradas se cruzaron y hubo ese mismo silencio incómodo, lleno de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Entonces lo noté. Sus ojos ya no miraban como un inquilino agradecido, sino como un hombre que deseaba. «¿Estás bien?», preguntó, dando un paso más cerca. «Sí, claro», susurré, pero mi voz temblaba. Y de pronto, sin pensarlo, sin mediar palabra, sus labios buscaron los míos. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero cargado de una fuerza que nos atrapó a ambos. Yo debí apartarme, decir que no, pero no lo hice. Mi respiración se aceleró mientras su mano rozaba mi rostro con una ternura inesperada. Lo sentí temblar, como si también estuviera asustado por lo que estaba haciendo. Yo cerré los ojos y me dejé llevar, solo por un instante, como si ese beso hubiera estado esperando demasiado tiempo. Nos separamos, apenas unos centímetros, mirándonos en silencio. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía oírlo. «Esto no debería», empecé a decir. «Lo sé», respondió él con un suspiro, «pero no puedo evitarlo. Yo tampoco podía. Sentía algo dentro de mí que había estado dormido durante años, despertando de golpe». Me giré y caminé hacia mi habitación, dejando el beso flotando en el aire como un secreto. Esa noche, mientras me miraba al espejo, me vi diferente, más viva, más peligrosa, y supe que ese beso había cambiado todo. La noche cayó sobre Madrid con un silencio pesado. Desde mi habitación, escuchaba sus pasos suaves en el pasillo. Yo intentaba leer, pero las letras del libro se deshacían en mi mente. Aún podía sentir sus labios sobre los míos, ese temblor que nos había atrapado a ambos. Me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente a su puerta, la encontré apenas entreabierta. Dentro, él estaba sentado en la cama, con el ordenador sobre las piernas, concentrado en algo. Se giró al sentir mi presencia. «¿No puedes dormir?», preguntó con voz baja. «No», respondí. «Estoy distraída». Se levantó despacio y se acercó al marco de la puerta. Nuestros rostros quedaron a pocos centímetros. Había algo en su mirada, deseo, pero también duda. «Yo tampoco puedo», susurró. Mi respiración se hizo más corta. Podía sentir el calor que emanaba de él, el aroma de su piel joven mezclado con el perfume tenue que siempre llevaba. Era como si mi cuerpo se moviera solo. Entré en su habitación sin pensarlo demasiado. «Esto es una locura», dije, pero mis palabras ya no tenían fuerza. Él cerró la puerta con suavidad y me tomó las manos, mirándome como si quisiera pedirme permiso. Yo asentí apenas, con un movimiento leve de cabeza, y entonces sus labios buscaron los míos de nuevo, esta vez sin reservas. El beso fue más profundo, más intenso. Sus manos acariciaron mi rostro, bajaron a mi cuello, y sentí un estremecimiento que no experimentaba desde hacía décadas. Yo era consciente de cada segundo, de cada roce que encendía algo olvidado en mí. Nos sentamos en la cama, aún besándonos. Sentí sus dedos temblorosos sobre mi cintura, desabrochando lentamente los botones de mi blusa. No había prisa, solo esa calma cargada de deseo contenido durante días. «Dime que me detengas si no quieres», susurró él con la voz quebrada. Lo miré fijamente. «No, no quiero que te detengas». Y ahí, en esa habitación que antes era solo un cuarto para huéspedes, cruzamos la línea que ninguno de los dos podría deshacer jamás.
La tenue luz de la lámpara iluminaba su rostro joven. Su respiración estaba agitada, igual que la mía. Apreté sus manos como si me aferrara a una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Hacía tanto tiempo que no sentía el temblor dulce del nerviosismo. Él me quitó lentamente la blusa, dejando al descubierto mi piel que había sido ignorada por años. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. Me miraba como si fuera hermosa, como si el tiempo no hubiese pasado. Esa mirada me desarmó. Cuando sus labios rozaron mi cuello, un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos, dejé que me guiara, que me tocara con esa curiosidad tímida que tienen los hombres que aún están descubriendo. No era pasión desbordada, era algo suave, casi reverente. Me tumbó en la cama con cuidado, como si temiera romperme. Su mano rozó mi cintura, subió despacio, y sentí cómo despertaba cada rincón de mi cuerpo. Me besaba despacio, como si quisiera memorizarme. Yo le acariciaba el cabello, sintiendo su juventud vibrar bajo mis dedos. En un momento nos quedamos quietos, mirándonos en silencio. Era como si ambos quisiéramos detener el tiempo. No pensé que esto pasaría, susurré. Yo tampoco, pero no puedo evitarlo, respondió con voz temblorosa. Entonces dejamos de pensar. Dejamos que los cuerpos hablaran. Fue un encuentro largo, lleno de caricias lentas, sin prisas. Él exploraba cada parte de mí con una mezcla de admiración y deseo. Yo me redescubrí a través de sus manos, de su respiración acelerada. Cuando todo terminó, nos quedamos abrazados, sin palabras. Su cabeza descansaba en mi pecho, y yo sentí una extraña paz. Había roto un muro que llevaba décadas intacto. Esa noche no dormí. Miré el techo, escuchando su respiración tranquila, mientras pensaba, ¿qué hemos hecho? ¿Qué vendrá ahora? Los días después de aquella noche fueron distintos. Él me miraba con más ternura, pero también con una inquietud que no entendía. Me traía el desayuno, me ayudaba en casa, y por las noches su mirada me invitaba a repetir lo que habíamos vivido. Yo, que había pasado tanto tiempo sola, me sentía viva otra vez. Sin embargo, algo cambió una tarde. Estaba recogiendo la ropa del salón cuando su teléfono, olvidado sobre la mesa, vibró. No suelo mirar lo que no es mío, pero la pantalla iluminada dejó ver un nombre: Laura. Me quedé quieta. Vi cómo entraba un mensaje tras otro. ¿Nos vemos hoy? Te echo de menos. Aún pienso en la última vez. No puedo esperar más. Sentí un nudo en el estómago. No quise sacar conclusiones apresuradas, pero la curiosidad me venció. Abrí el chat. Había fotos, mensajes cariñosos. Claramente, ella era alguien de su edad, una chica joven, bonita. Cuando llegó, fingí estar tranquila. Él sonrió como siempre, pero mis ojos ya buscaban señales, respuestas. ¿Todo bien?, me preguntó, dejándome un beso en la mejilla. Sí, todo bien, mentí. Esa noche no dormí. Me repetía que no podía esperar fidelidad de un hombre tan joven, que tal vez para él yo era solo una experiencia pasajera. Pero al mismo tiempo, dolía. Dolía más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, lo miré mientras dormía en su habitación. Pensé en todo lo que le había dado, en lo que estaba arriesgando, y me prometí que, si había algo más, debía saberlo con mis propios ojos. Y así fue. 2 días después lo seguí. Salió diciendo que iba a una entrevista de trabajo, pero lo vi esperarla en una cafetería. Ella apareció, joven, radiante, de su mundo. Se abrazaron, se besaron como dos que no temen ser vistos. Me quedé paralizada, no hice ruido, solo volví a casa. Y esperé. Cuando llegó, lo miré y supe que él sabía que yo había visto algo. «Tenemos que hablar», le dije con una voz fría que nunca antes había usado. Se quedó de pie en el marco de la puerta, como si ya supiera que algo estaba mal. Yo estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y el corazón latiendo desbocado. «¿Qué pasa?», preguntó, fingiendo calma. Lo miré fijamente. «Hoy te vi», dije sin rodeos. «Vi cómo estabas con ella». Él tragó saliva. Su rostro cambió de inmediato, como si todas las palabras que tenía preparadas se le hubieran borrado de golpe. Se acercó lentamente, pero yo levanté la mano para detenerlo. «No digas nada todavía. Quiero que seas honesto. ¿Quién es?
Bajó la mirada, se sentó frente a mí y suspiró. Se llama Laura. Es alguien que conocí antes de mudarme aquí. No pensé que volvería a verla. ¿Y la viste? Mi voz sonó dura, aunque por dentro temblaba. Sí, nos vimos, admitió con un hilo de voz. Pero no es lo que tú crees. Solté una risa amarga. Ah, no. La vi besarte. Vi cómo la abrazabas. Me trataste como... ¿Qué? ¿Un pasatiempo mientras esperabas que ella volviera? Se acercó un poco más, con los ojos brillando de desesperación. No, no es así. Laura es parte de mi pasado, y cuando apareció de nuevo me confundí. Pero desde que estoy contigo, algo en mí cambió. Te juro que no es lo mismo, que con ella no siento esto. Lo miré sin pestañear, buscando alguna mentira en su voz. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de perderte, respondió, y su voz se quebró. Miedo de que pensaras que solo eres un capricho. Pero no lo eres. Contigo he sentido cosas que nunca imaginé sentir. Y sí, cometí un error. Me dejé arrastrar, pero cuando estaba con ella, solo podía pensar en ti. Hubo un silencio denso. Mi orgullo gritaba que lo echara, que cerrara la puerta y no lo volviera a ver. Pero mi corazón, terco y enamorado, dolía por dentro como si quisiera creerle. No me bastan tus palabras, susurré. Se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos con suavidad. Dame una oportunidad para demostrarte que eres tú, que tú eres quien quiero. No voy a volver a verla, te lo prometo. Si quieres, ahora mismo le escribo y lo termino todo. Y ahí estaba, un chico de 25 años, rogando por el perdón de una mujer que podría ser su madre, pero que le había enseñado algo que no esperaba encontrar. Amor y cuidado verdadero. Lo miré en silencio. Algo dentro de mí se ablandó, aunque todavía dolía. Tienes una sola oportunidad, dije al fin. Una. ¿Y si vuelves a fallar? No habrá vuelta atrás. Él asintió con lágrimas en los ojos y me abrazó con fuerza, como si en ese momento temiera perderlo todo. Al día siguiente, lo vi salir temprano con el móvil en la mano. No dijo nada, solo me besó la frente antes de irse. Por un instante, sentí un nudo en el estómago. ¿Realmente haría lo que prometió? Pasaron 2 horas. El silencio de la casa me hacía escuchar hasta mis propios pensamientos. De pronto, sonó mi teléfono. Era un mensaje de él. Quiero que sepas que ya lo terminé, que solo eres tú. Estoy de camino. Me quedé mirando la pantalla, intentando creerlo. Cuando llegó, traía los ojos rojos, pero una determinación distinta. Se sentó frente a mí y me entregó su móvil. «Mira tú misma», me dijo. En la pantalla había un chat con Laura. El último mensaje decía: «Lo siento, pero no puedo seguir viéndote. Mi vida ha cambiado. Hay alguien a quien no pienso perder». Ella había respondido con un simple «Entiendo». Cerré el móvil, mirándolo en silencio. ¿Así de fácil? No fue fácil, contestó. Pero es lo que quiero. Quiero estar contigo, sin sombras, sin pasado. Quiero que confíes en mí otra vez. Hubo algo en su voz, tan sincero, tan vulnerable. Por un momento, recordé que yo también llevaba años encerrada en mi propio silencio, desde que mi marido murió. Él me había devuelto algo que creía perdido. La sensación de ser deseada, de estar viva. ¿Y ahora qué?, pregunté suavemente. Él sonrió apenas y sacó una pequeña bolsa de papel. Ahora, empezamos de nuevo. Dentro había una caja de bombones y una nota escrita a mano. Gracias por darme un hogar y ahora por darme un lugar en tu corazón. Me quedé sin palabras. Algo en mí cedió y lo abracé. Sentí sus manos en mi espalda, cálidas, firmes, como si quisiera protegerme de todo. «No te fallaré», susurró en mi oído. Esa noche no hubo más palabras, solo una calma extraña, como si hubiéramos sobrevivido a la tormenta. Dormimos juntos, abrazados, y sentí que algo en nuestra relación cambiaba, volviéndose más profundo, más serio. Lo que empezó como un simple alquiler, ahora era un lazo que ninguno de los dos podía negar. Esa mañana desperté antes que él. Su respiración pausada llenaba la habitación con una calma que me resultaba extrañamente reconfortante. Lo observé en silencio, tan joven, tan lleno de vida, con la piel suave
y esa expresión tranquila que me hacía olvidar por completo los años que nos separaban. Me acerqué despacio, rozando con mis dedos su cabello desordenado. No se movió, pero sonrió medio dormido. «¿Qué haces?», murmuró con voz ronca. «Nada, solo mirarte», respondí. Abrió los ojos y me tomó la mano. «No sabes lo feliz que soy aquí, contigo». Había una ternura en su mirada que me desarmó. Todo lo que había sentido los últimos días, la rabia, los celos, la inseguridad, se desvaneció de golpe. En su lugar, solo quedó un deseo profundo de dejarme llevar, de no pensar más. «Quiero que sea real, sin miedos», susurré. Él no contestó con palabras. Me besó despacio, con una suavidad que contrastaba con la pasión que siempre había estado entre nosotros. Era diferente esta vez. No era solo atracción. Había algo más, una conexión que se sentía inevitable. Mis manos recorrieron su rostro, su cuello, su pecho, como si quisiera memorizar cada detalle. Él me sostuvo con cuidado, con un respeto que me hizo temblar más que cualquier caricia. «Eres mía», dijo casi en un suspiro. «Y yo soy tuyo. No hay nadie más». Me rendí. Cerré los ojos y dejé que cada beso, cada roce, me recordara que aún estaba viva, que aún podía sentirme deseada y amada, incluso después de tantos años de soledad. Cuando todo terminó, permanecimos abrazados, en silencio. Sentí su mano acariciando mi cabello, su pecho subiendo y bajando al ritmo lento de su respiración. «No sabes cuánto me importas», murmuró, «y voy a demostrarte cada día que esto no es un capricho». No respondí, no podía. Tenía un nudo en la garganta. Solo lo abracé más fuerte, como si en ese instante decidiera que no iba a soltarlo nunca. Ese fue el día en que dejé de luchar contra lo que sentía. Ya no era la profesora que solo quiso ayudar a un joven con un alquiler. Era una mujer que amaba sin reservas. Con el paso de las semanas, nuestra relación dejó de sentirse como un secreto peligroso y comenzó a volverse parte de mi vida diaria. Había una naturalidad que al principio me asustaba. Ya no era solo el chico que alquilaba una habitación. Ahora desayunábamos juntos, compartíamos risas en la cocina mientras yo preparaba café, y me acompañaba a hacer pequeñas compras por el barrio. Algunas vecinas lo veían y me preguntaban: «¿Es tu sobrino? ¡Qué atento y educado es!». Yo sonreía con una calma ensayada. No necesitaba explicar nada. De algún modo, él lograba encajar en cada espacio sin incomodar. Era amable con mis colegas cuando venían de visita, ayudaba con cualquier cosa en la casa. Incluso se ofrecía a acompañarme al supermercado cargando las bolsas. Una tarde, mientras doblábamos ropa en mi habitación, me dijo: «He encontrado un trabajo de medio tiempo. No quiero que pienses que estoy aquí por interés». Lo miré fijamente. Sabía que no era por eso. Desde el primer momento, había algo entre nosotros que iba más allá. «No necesitas explicarte. Yo confío en ti», sonrió, con esa expresión de chico joven que aún tenía toda la vida por delante. Me besó la frente con una ternura que me hizo estremecer. Esa noche, mientras cenábamos, me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi casa desde que él llegó. Ya no estaba llena de silencios. Había risas, conversaciones sobre su universidad, sobre mis clases, sobre tonterías cotidianas que antes pasaban inadvertidas. Me di cuenta de que volvía a sentirme viva, y aunque no lo decía en voz alta, ya no podía imaginar mi vida sin él. Todo parecía marchar en perfecta armonía. Hasta que una tarde, mientras tomábamos café en una terraza cercana, me encontré con Lucía, una vieja amiga del instituto. Era de esas mujeres curiosas, de mirada aguda, que notaban hasta el más mínimo detalle. «¡Pero qué sorpresa, Clara!», exclamó al verme. «¿Y quién es este chico tan guapo?». Noté cómo sus ojos viajaron del rostro de él al mío, buscando algo que no quería encontrar. «Es Daniel, un estudiante que alquila una habitación en mi casa», respondí con calma. «Ah, ya veo», dijo con un tono cargado de una sospecha amable. «Bueno, se le ve muy atento contigo». Daniel, sin perder la compostura, le sonrió educadamente. Lucía no insistió más, pero su mirada me acompañó incluso después de despedirnos. Sabía que al volver a su casa reflexionaría sobre aquella escena, y quizás
llegaría a sus propias conclusiones. Al regresar, noté que Daniel estaba pensativo. ¿Te incomodó?, le pregunté. Un poco, no porque me importe lo que piense ella, sino porque no quiero que nadie te haga sentir mal por esto, por nosotros. Sus palabras me atravesaron con una calidez que me desarmó. Me acerqué y le acaricié la mejilla. No te preocupes, yo sé lo que quiero. Pero esa noche, al acostarme, no pude evitar sentir un leve temblor en el estómago. ¿Qué pasaría si alguien más empezaba a preguntar? Si mis colegas o mis vecinos notaban la cercanía. Si comenzaban los rumores. Me miré en el espejo antes de dormir. Tenía 65 años, sí, pero mis ojos brillaban de nuevo como no lo habían hecho en décadas. Y en el fondo, sabía que no me arrepentía de nada. Solo que, a partir de ese día, la sensación de que estábamos caminando sobre hielo fino comenzó a hacerse presente. Una semana después de aquel encuentro, mientras ordenaba unos libros en la sala, sonó el timbre. Me acerqué con curiosidad y al abrir la puerta, ahí estaba Lucía, con su sonrisa inquisitiva y un aire de falsa casualidad. «Clara, pasaba por aquí y pensé en saludarte. Hace tanto que no charlamos con calma». No podía negarme, la invité a pasar. Daniel estaba en su habitación trabajando en su portátil, pero se escuchaba su música tenue. «Qué bonito piso. Siempre has tenido tan buen gusto», comentó mientras recorría la sala con la vista. Aunque lo que realmente buscaba era algo más. Algo que confirmara las ideas que ya bullían en su cabeza. «Gracias, Lucía. Siéntate. ¿Te apetece un café?» «Claro. Y dime, ¿cómo es tener a un chico tan joven viviendo contigo?», preguntó con una sonrisa cargada de segundas intenciones. Noté el filo en sus palabras. «Es solo un inquilino, Lucía. Necesitaba un lugar asequible para vivir mientras estudia. Quise ayudar». «Claro, claro», respondió, aunque su mirada no transmitía convicción. En ese momento, Daniel apareció en la sala, con su habitual amabilidad. «Buenas tardes», saludó, extendiéndole la mano. Lucía lo miró con un brillo que no supe interpretar. Le devolvió el saludo, pero enseguida se giró hacia mí, como si quisiera evaluar mi reacción al tenerlo tan cerca. «Qué educado y qué atento». Luego, mirándome directamente. «Debes sentirte acompañada». Aquello era más que una simple visita. Era una inspección disfrazada de cortesía. Me tensé, pero Daniel, sin perder naturalidad, dijo: «Estoy muy agradecido con Clara por abrirme las puertas de su casa. Es una mujer admirable». Lucía arqueó una ceja, como si aquella frase confirmara algo. Se despidió al poco rato, pero antes de irse, se inclinó hacia mí y susurró: «Ten cuidado, amiga. A veces lo que empieza como un favor termina en algo que ya no puedes ocultar». Cerré la puerta y me quedé helada. Daniel me abrazó por la espalda. «No le hagas caso. Yo solo estoy aquí por ti». Pero por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no solo éramos dos en esta historia. Había miradas alrededor, preguntas silenciosas y, tal vez, peligros que aún no veía venir. Al día siguiente fui al instituto para una reunión de coordinación. Caminaba por los pasillos con mis papeles en la mano, intentando mantener la serenidad, pero en cuanto entré en la sala de profesores, sentí el cambio de ambiente. Las conversaciones cesaron unos segundos, como si mi presencia marcara un paréntesis incómodo. Me acerqué a mi mesa, fingiendo no notar nada, pero escuché claramente un susurro detrás de mí. «Dicen que Clara tiene a un chico viviendo en su casa, y que no es solo un inquilino». Me giré. Marta, una de las profesoras más jóvenes, y también una de las más dadas a los chismes, fingió que hablaba de otra cosa. «¿Perdón?», pregunté con voz firme. «Nada, nada. Estábamos hablando de otra cosa». Pero sus ojos me decían que no era cierto. Sentí un calor extraño en el rostro, una mezcla de rabia y vergüenza. Era evidente que la visita de Lucía ya había hecho eco. Durante el café, Javier, un viejo compañero con el que siempre había tenido confianza, se me acercó. «Clara, solo te lo digo como amigo. Ten cuidado. Hay comentarios, no muy amables. Tú sabes cómo es la gente». «¿Comentarios?», pregunté, aunque ya sabía de qué se trataba. «Sobre ese chico, Daniel. Algunos creen que hay algo más que un simple alquiler». Me quedé en silencio. Javier intentó suavizarlo. «Mira, yo no pienso nada. Solo te aviso. Sabes que aquí cualquier cosa se magnifica». Asentí, agradecida,
pero por dentro sentí una punzada de miedo. Estábamos jugando con fuego. Al llegar a casa esa tarde, Daniel me esperaba con una taza de té y su sonrisa desarmante. ¿Ha sido un mal día?, preguntó, tomándome las manos. «Han empezado los rumores», susurré, sin poder contener la ansiedad. Él me miró con ternura, pero también con una chispa de determinación. «Que digan lo que quieran, lo único que importa es lo que tú y yo sabemos, y lo que sentimos». Lo abracé, aunque dentro de mí empezaba a crecer la certeza de que nuestra historia ya no estaba tan oculta como creíamos. Pasaron apenas 2 días antes de que Lucía llamara a mi puerta. Era temprano, casi la hora de la merienda. Daniel no estaba, había salido a hacer unas gestiones para la universidad. Cuando abrí, me la encontré de pie, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Hola, Clara, ¿puedo pasar?», preguntó con voz melosa. «¿Qué quieres, Lucía?». «Tranquila, solo charlar un poco». La dejé entrar, aunque un mal presentimiento me recorría la espalda. Se sentó en mi salón, observando todo con curiosidad, como si buscara algo que confirmara sus sospechas. «Bonita casa», dijo, cruzando las piernas. «No me extraña que Daniel haya decidido quedarse aquí. Es cómodo». «Lucía, no sé qué pretendes insinuar». Ella soltó una risita. «No hace falta que insinúe nada, Clara. Mira». Abrió su bolso y sacó el móvil. En la pantalla aparecieron varias fotos tomadas a escondidas. Yo y Daniel entrando juntos a un pequeño restaurante en el centro, mi mano apoyada sobre la suya en la mesa, su mirada hacia mí con un cariño que era imposible disimular. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. «¿Cómo? No te preocupes, nadie las ha visto aún. Pero ya sabes cómo funcionan las redes. Una sola publicación y...». Hizo un gesto como si algo explotara en el aire. ¡Boom! «¿Qué quieres, Lucía?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba temblando. Ella me miró fijamente, disfrutando de la tensión. «Quiero hablar con Daniel. Quiero que él me explique por qué prefiere a una mujer que podría ser su madre en lugar de estar conmigo, alguien de su edad». La rabia me subió de golpe, pero me contuve. «Daniel no te debe explicaciones», Lucía sonrió, satisfecha de ver mi reacción. «Entonces, tal vez el director del instituto o algunos conocidos en común quieran ver estas fotos. ¿Qué opinas?». La amenaza estaba clara, me sentí atrapada. «Dame tiempo para hablar con él», logré decir con voz baja. «Tienes 48 horas. Después, ya veremos». Lucía se levantó, me lanzó una última mirada cargada de veneno y se fue, dejándome con las manos heladas y el corazón en un puño. Esa noche Daniel regresó y me encontró en el sillón, con la mirada perdida. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó, preocupado. Lo miré, con un nudo en la garganta. «Lucía vino y tiene fotos. Está dispuesta a arruinarnos si no consigue lo que quiere». Daniel cerró los ojos y suspiró, como si ya hubiera imaginado que algo así podría pasar. «Entonces, tendremos que tomar una decisión, juntos». Daniel no esperó mucho. A la mañana siguiente, antes de que yo siquiera pudiera detenerlo, salió decidido a buscar a Lucía. Sabía perfectamente dónde encontrarla, en la pequeña cafetería universitaria donde ella solía pasar las tardes. Yo me quedé en casa, con el corazón acelerado, imaginando 1000 escenarios. Cuando llegó, Lucía estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando su móvil como si nada. Apenas lo vio, sonrió con esa expresión triunfante que me había mostrado el día anterior. «Vaya, qué sorpresa», dijo fingiendo dulzura. «Me ahorraste el trabajo de buscarte». Daniel se sentó frente a ella sin pedir permiso. Su mirada era dura, fría, muy distinta de la ternura con la que siempre me miraba. «Deja de jugar, Lucía. Sé lo que estás haciendo». «¿Ah, sí?». Lucía apoyó el codo sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Solo quiero respuestas, Dani. ¿Por qué ella? ¿Por qué una mujer que te dobla la edad? Porque ella me respeta, porque me escucha, porque me hace sentir vivo», respondió él sin titubear. «Algo que tú nunca supiste hacer». Lucía arqueó una ceja, pero no perdió la calma. «Y aún así, todos pensarán que solo estás aprovechándote de una mujer vulnerable. ¿Quieres que lo sepan? Porque yo puedo hacer que toda esta historia se vuelva pública». Daniel sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de desafío. «¿Y qué vas a ganar con eso, Lucía? ¿Humillarme? ¿Humillarla a ella? No vas a recuperar nada.
Solo quedarás como alguien despechada, resentida. Por un instante, ella pareció descolocada, pero enseguida se recompuso. No me subestimes. En este mundo, las apariencias importan más que la verdad. Daniel se inclinó hacia ella, bajando la voz. Tú también tienes cosas que esconder, Lucía. No olvides con quién salías mientras aún estabas conmigo. No provoques que también hable yo. Ella se quedó helada, sin palabras. Él se levantó despacio. Déjanos en paz. No ganarás nada con esto. Si te queda algo de dignidad, sigue tu camino y olvida lo que viste. Daniel se fue sin esperar respuesta. Lucía se quedó sola, con las manos temblorosas, mirando el café que ya se había enfriado. Cuando regresó a casa, me tomó entre sus brazos. Está hecho. No volverá a molestarnos. ¿Seguro?, le pregunté aún insegura. Sí. Le recordé que también tiene su propio pasado sucio. No hablará. Y por primera vez en días sentí un pequeño alivio, aunque sabía que esa calma era frágil. Pasaron 2 semanas desde aquel enfrentamiento. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Daniel estaba más atento que nunca, y yo intentaba borrar de mi mente el episodio con Lucía. Las tardes eran tranquilas. Él llegaba de la universidad, me ayudaba con las bolsas del mercado, y luego nos sentábamos a leer en silencio, como si fuésemos una pareja que se conocía desde siempre. Pero esa calma se rompió una mañana. Me desperté temprano y, como de costumbre, encendí mi móvil para revisar los mensajes. Entre las notificaciones había un correo electrónico desconocido. El asunto decía: ¿de verdad confías en él? Mi corazón se aceleró. Abrí el mensaje y allí estaba. Una foto. Era Daniel, pero no conmigo. Estaba abrazando a una chica joven, en lo que parecía un bar. Sus rostros estaban demasiado cerca, como si estuvieran a punto de besarse. Y debajo, solo una frase: el que engaña una vez, engaña siempre. Me quedé helada. No había remitente claro, pero no necesitaba adivinar mucho. Solo podía haber sido Lucía. Cuando Daniel despertó, me encontró sentada en la mesa, con el móvil en la mano y la foto abierta. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz temblorosa pero firme. Él miró la imagen y suspiró. Es del año pasado, antes de que tú y yo nos conociéramos. Era una compañera de la universidad. No pasó nada más que un abrazo, te lo juro. ¿Por qué alguien querría enviármelo entonces? Porque quiere destruirnos. Lucía no soporta que yo sea feliz contigo. Su tono era sereno, convincente, pero una pequeña espina de duda empezó a clavarse en mi interior. ¿Y si no es ella? ¿Y si hay algo más que no me estás contando? Daniel tomó mis manos con fuerza. Amelia, mírame. Si quisiera algo con otra persona, no estaría aquí. Elegí quedarme contigo y lo sabes. Me quedé en silencio, quería creerle, quería confiar. Pero el veneno de la sospecha ya estaba dentro. Ese día, mientras lo veía salir hacia sus clases, me quedé mirando la puerta cerrada con un nudo en la garganta. Lucía había desaparecido, pero su sombra seguía rondando nuestra relación. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa foto, ese mensaje, todo me carcomía por dentro. Así que decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Investigar. Primero, busqué en redes sociales. Encontré a Lucía sin dificultad. Su perfil estaba lleno de fotos en bares, fiestas y reuniones de la universidad. Entre ellas, aparecía Daniel en varias imágenes antiguas, pero había una que me detuvo en seco. Era exactamente el mismo bar de la foto que me enviaron. Y ahí estaba ella, Lucía, al lado de Daniel. Pero lo curioso era que, al fondo, se veía claramente que había más gente. No estaban solos. La foto que me mandaron estaba recortada. Eso significaba que alguien la había editado para hacerla parecer más comprometedora. La pregunta era, ¿por qué? No podía dejar pasar el día sin respuestas. Así que me armé de valor y fui directamente a la universidad. Llegué a la hora en que sabía que Daniel tenía clase y esperé en el pasillo. Cuando por fin salió, con su mochila al hombro, se sorprendió al verme. «Amelia, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de alegría y preocupación. «Necesito hablar contigo, pero no aquí». Nos fuimos a una cafetería cercana. En cuanto nos sentamos, saqué mi móvil y le mostré la foto original que había encontrado en las redes. «Explícame esto», le dije. «Si todo era tan inocente, ¿por qué alguien me mandó una versión recortada?». Daniel respiró hondo y apoyó los codos en la mesa.
porque Lucía no soporta que la rechazara. Ella siempre quiso algo conmigo, pero yo nunca sentí nada por ella. Desde que supo que vivo contigo, me ha escrito mensajes insinuantes, y yo los he ignorado. Esto es su forma de vengarse. Lo miré fijamente. Su voz sonaba sincera, pero había algo en sus ojos, una sombra que no terminaba de descifrar. ¿Y por qué no me dijiste todo esto antes? Porque quería protegerte de todo este drama. No creí que fuera a llegar tan lejos. Me quedé en silencio. Parte de mí quería creerle ciegamente. Otra parte sentía que todavía había algo que él no me contaba. En ese momento, su móvil vibró sobre la mesa. Miré la pantalla sin querer. Y ahí estaba el nombre que no quería volver a ver. Lucía. Él lo notó, tomó el teléfono y lo guardó rápido en el bolsillo. «No es lo que piensas», dijo, casi suplicando. Pero ya era tarde. El veneno de la desconfianza volvía a abrirse paso. La tarde estaba silenciosa, demasiado silenciosa para un viernes en Madrid. Yo estaba en casa, sentada en el sillón con una taza de té entre las manos, intentando ordenar mis pensamientos. Daniel aún no había llegado de la universidad, y aunque quería creerle, algo dentro de mí seguía inquieto. De pronto, el timbre sonó. Me levanté con cierta pereza y abrí la puerta, y ahí estaba ella, Lucía. No la había visto nunca en persona, pero la reconocí de inmediato por las fotos. Era joven, atractiva, con esa seguridad descarada que solo tienen las chicas de 20 y pocos años. Llevaba una chaqueta de cuero y una mirada desafiante. «Así que tú eres Amelia», dijo, cruzándose de brazos. La famosa profesora que se lo llevó a su casa. Me quedé helada. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. «Vine a decirte la verdad. Daniel no te ha contado todo, ¿verdad?». Su voz estaba cargada de veneno. «Porque mientras tú le dabas techo y comida, él también me buscaba a mí». Sentí un nudo en la garganta, pero no la dejé continuar. «No voy a escuchar tus provocaciones. Si viniste a insultarme, será mejor que te vayas». Lucía sonrió con superioridad. «¿Insultarte? No, Amelia. Vine a advertirte. Daniel no se quedará contigo. Solo eres un capricho, un refugio cómodo, mientras termina sus estudios. ¿De verdad crees que un chico de 25 años va a casarse con una mujer de 65? Sus palabras fueron como cuchillos, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de ella. Daniel. Llegaba en ese momento, con su mochila al hombro, y se detuvo al verla. Su expresión pasó del asombro a la rabia en un segundo. «Lucía, ¿qué haces aquí?». «Lo que tú no te atreves a hacer», respondió ella con un tono burlón. «Decirle la verdad». Él se acercó, furioso. «Vete ahora mismo o llamaré a la policía». «¿Ah, sí?». Lucía lo miró con desprecio. «Pues dile tú misma quién me buscaba cuando se sentía solo». Yo me quedé inmóvil. Miraba a Daniel esperando su reacción, su defensa, su explicación, pero no dijo nada. Su silencio me rompió más que cualquier palabra. Finalmente, Lucía se dio media vuelta y se marchó, dejándonos a los dos en la puerta. «Amelia, yo...». «No digas nada», lo interrumpí. «No quiero mentiras». Me aparté y entré en la casa, dejándolo en el pasillo, con la mirada perdida y un gesto de desesperación. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No hablamos. El aire estaba cargado de dudas, de dolor y de decisiones que aún no habían sido tomadas. Al amanecer, Daniel se acercó. Traía en la mano una caja pequeña. «Amelia, no sé si puedas perdonarme, pero quiero que sepas que elegí quedarme contigo. Pase lo que pase, quiero este futuro a tu lado». Y al abrir la caja, había un anillo. El tiempo pasó más rápido de lo que hubiera imaginado. Después de aquel episodio con Lucía, pensé que mi historia con Daniel terminaría. Pero no fue así. Él insistió, día tras día, demostrando que no era solo un capricho. Me llevó flores, me escribió cartas, se arrodilló 1000 veces pidiendo perdón. Y aunque mi orgullo me decía que debía alejarme, mi corazón no pudo hacerlo. A los pocos meses, en una ceremonia discreta, nos casamos. No había familia, solo 2 testigos que firmaron por compromiso. Daniel era joven, yo era consciente de mi edad, pero por primera vez en décadas me sentía viva, deseada. Durante esos 2 años juntos, compartimos viajes cortos,
tardes de lectura, noches de complicidad. A veces lo veía mirarme con ternura, otras con deseo, pero siempre con una lealtad que, aunque frágil al inicio, terminó por ser verdadera. Y tal como le prometí, un día le entregué los documentos, toda mi fortuna, mis ahorros, mi piso en el centro de Madrid. Todo pasó a su nombre. Él me miró sorprendido, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces esto, Amelia?», susurró. «Porque tú fuiste lo último que me recordó que aún estaba viva. Y aunque no sé cuánto tiempo me queda, quiero que lo que construí sirva para alguien que me amó, aunque sea de una forma distinta a la mía». Daniel me abrazó con fuerza. En ese momento entendí que no importaba lo que dijera la gente. Había tomado mis propias decisiones. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas desde mi sillón favorito, sé que mi vida no fue perfecta, pero fue mía. Él sigue aquí, cuidándome, acompañándome. Tal vez un día vuelva a amar a alguien de su edad, pero eso ya no me importa. Yo ya viví lo suficiente para saber que el amor no entiende de calendarios. Con el tiempo, entendí que nada en esta vida sucede por casualidad. Creí que mi historia con Daniel era un simple desvío en el camino, pero se convirtió en un propósito. Aprendí que Dios nos pone personas en la vida para recordarnos que aún podemos amar, sin importar los años que llevemos a cuestas. Yo tenía 65, él apenas 25. Y aún así, encontramos algo que nos hizo sentir vivos. La gente juzga, murmura, señala, pero solo Dios conoce el corazón. Y si Él permitió que nos encontráramos, fue porque algo tenía que enseñarnos. La edad no importa cuando dos almas se entienden, porque el tiempo no mide el amor, ni la ternura, ni la gratitud. Hoy sé que no me equivoqué. Lo que viví fue un regalo. Y aunque mis días sean pocos, me iré en paz, sabiendo que amé sin miedo. Si esta historia te hizo pensar, si crees que el amor no tiene edad y que Dios siempre tiene un plan perfecto para cada uno, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿La edad importa cuando se trata de amar de verdad? Y si quieres escuchar más historias que tocan el alma, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí siempre encontrarás relatos que te harán sentir, reflexionar y quizás creer un poco más en el destino.